Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bueno, y nosotros estamos listos para entrevista a Venevisión, también estrenando SEC. Está aquí en nuestro estudio Tarek William Saab, defensor del pueblo. Gracias por estar con nosotros. Nosotros estábamos contrarreloj, así que pensábamos que no llegaba a tiempo por ese encuentro que estaba sosteniendo precisamente en el ente comicial con la presidenta del CNE, Tibisaín Lucena. Quisiera que de primera mano nos comentara qué sucedió en esa reunión, cuáles fueron los acuerdos a los que se llegaron en ese encuentro y cuáles fueron los principales desarrollos. Entendemos que hay 634 funcionarios de la Defensoría que estarán involucrados este 6 de diciembre en el proceso de las elecciones y queremos que nos adelante qué se habló en esa reunión el día de hoy. Bueno, sí, en primer lugar, los buenos días a toda Venezuela. Gracias, Andreina, por la oportunidad. Efectivamente, nosotros, como presidente del Poder Ciudadano, que busca garantizar siempre, vigilar un proceso como este donde se involucra un derecho humano, que es el derecho al sufragio. Recordemos eso en primer lugar, es un derecho humano de carácter político ir a votar y que todo transcurra de manera pacífica. Fue una visita institucional a la presidenta del Poder Electoral, Tibisaín Lucena. Nosotros hemos coordinado mucho durante este año con el Consejo Nacional Electoral, se han realizado numerosas actividades, decenas de actividades con el CNE, particularmente cursos de inducción, talleres de inducción, y a partir de ahí la Defensoría del Pueblo ha formado a 2.300 venezolanos y venezolanas en lo que implica el derecho a votar, el derecho de vigilar, en este caso, en el caso nuestro, como Defensoría del Pueblo, un acto comicial como este. Nosotros vamos a estar en nuestras oficinas delegadas y acá en las dos oficinas centrales en la ciudad capital, coordinando con todas las direcciones estadales del CNE, a objeto, como te dije, vigilar un acto que tiene mucho de fiesta democrática, de fiesta electoral, donde yo hago el llamado y convoco a que todo transcurra pacíficamente, se vote a conciencia y que efectivamente se respeten los resultados como tiene que ser en una democracia. Usted ha tocado varias aristas interesantes. Usted hace el exhorto a que se haga la participación de manera pacífica. Sin embargo, ha habido muchos acentos en el plano nacional e internacional acerca del exhorto a que todo transcurra con normalidad, sin violencia. ¿Cuál pudiera ser el balance hasta la fecha? ¿Cuál pudiera ser el balance hasta el momento y todos los eventos que han ocurrido? Porque ha habido mucho acento en el tema de la violencia en todo lo que ha sido en la campaña electoral, sobre todo lo que sucedió en Guárico. Mira, en primer lugar, si uno contabiliza proporcionalmente lo que fue la precampaña, donde hubo elecciones primarias de los dos factores políticos, elecciones para escoger sus candidatos a los circuitos uninominales. Si tú te pones a observar a partir de allí, después lo que fue la precampaña y la propia campaña, este año electoral 2015 de cara a las elecciones del 6 de diciembre, el balance que ha transcurrido de manera pacífica, colocar hechos aislados que pudiesen haber ocurrido y darle una connotación de que este evento electoral del año 2015 haya tenido un signo violento, aparte de falsear la noticia y manipularla, es tratar de transmitir hacia el exterior una imagen falsa de Venezuela. La muerte del dirigente político de Acción Democrática, Democrática, ¿usted lo considera un hecho aislado? Efectivamente, nosotros nos pronunciamos en su primer momento sobre este tema, incluso pudimos desmentir a el secretario general de Acción Democrática, que lamentablemente dio unas declaraciones totalmente falsas y se demostró. Él dijo de forma irresponsable que el ciudadano Luis Díaz había sido acribillado desde un auto en marcha, en plena tarima, en pleno mitin político. Tuvo él luego que hacer un mea culpa parcial y rectificar diciendo que no fue un auto en marcha, que no fue en la tarima. Pero ya entonces vemos medias verdades que terminan siendo mentiras totales. El móvil de ese lamentable hecho no fue un móvil político, es decir, no fue un móvil vinculado a la campaña electoral como tal. Todo lo que ha recabado la policía científica apunta a que
el señor Díaz pertenecía a sindicatos de construcción que tenían otro factor rival. Y al parecer el autor, tanto intelectual como los materiales, identificados por 6CPC y en este momento en búsqueda de ellos, eran rivales de esta, repito, circunstancia, vuelvo a decirte, ajena al móvil político, pero sí dentro de lo que es la característica de, muchas veces de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, donde ocurren lamentablemente situaciones como esta que condeno, he acompañado en su pésame a los familiares, pero la verdad debe ser dicha. Por lo tanto, si tú tomas todo el general de lo que ha sido las elecciones en Venezuela en su campaña preelectoral, como te señalé, las internas y ahora la campaña oficial, ha transcurrido mayoritariamente sin ningún hecho que lamentar, a excepción de este condenable acto que yo, repito, deseamos que de manera inmediata sean detenidos los responsables, presentados ante la opinión pública y que no haya más manipulación sobre el tema. Organizaciones políticas han acudido a la Defensoría solicitando apoyo en otro sentido, denunciando hechos de violencia. Hasta el momento no hemos recibido denuncias como esa. De recibirla la procesamos como ocurre siempre. Recuerda que somos un Instituto Nacional de Derechos Humanos abierto para todos. Nosotros recibimos sectores vulnerables, por ejemplo, personas que reclaman mejores servicios públicos, personas que reclaman, en este caso, que se les atiendan sus derechos a la justicia, en su derecho individual, por ejemplo, a acceder a audiencias, o personas que tienen familiares privados de libertad que buscan medidas humanitarias. Es bueno recordar eso. La Defensoría del Pueblo ha mediado a partir de todo este año a favor de personas no solamente vinculadas a los hechos violentos del año pasado, sino cualquier ciudadano común que privado de libertad tenga el derecho a una medida sustitutiva de libertad. Yo te pudiera mencionar casos, mira, desde Antonio Ledesma, Ceballos, Miguel Ángel Nieto, Cristian Holdak, Andrés León, Pablo Estrada, todo lo que te estoy mencionando, convalecientes con enfermedades probadas, recientemente la señora Inés González, y así sucesivamente. Es decir, la Defensoría del Pueblo tiene aproximadamente en lo que va de año la atención a casi 60.000 peticionarios. Por lo tanto, vamos a seguir elevando ese perfil de atención al público, a la comunidad, pero siempre en el marco institucional al cual te he hecho referencia. El coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chúa Torrealba, hace pocos minutos ofrecía declaraciones y hablaba de estas elecciones que se van a desarrollar el día domingo como unas elecciones cruciales para la democracia venezolana, y le ponía un acento, un énfasis muy particular, sobre todo con el tema del reconocimiento de los resultados y del desarrollo de este proceso en completa normalidad. ¿Cuál va a ser el rol del defensor del pueblo en este sentido? Mira, por cierto, yo tengo aquí el tarjetón electoral, quisiera nuevamente pues mostrarlo. Aquí el ciudadano y la ciudadana venezolana tiene una opción multicolor, tiene una opción... ¿Lo puede mostrar aquí a esta Tiene cámara? una opción, como dije, multicolor, plural, para que pueda ejercer el voto de manera pacífica, de manera democrática, por el movimiento político que considere. Como pude mostrar, estas no son elecciones nacionales. Yo creo que se manipula al elector cuando se le dice engañosamente que esto es un referéndum o un plebiscito. Falso. Si más bien estas son unas elecciones con un gran acento municipal, si tú me permitas, local, porque la gran mayoría de los parlamentarios que van a ser electos serán electos en circunscripciones municipales. Es decir, hay circuitos, suponte, para hablarte de Anzoátegui, en la zona sur, se eligen 2 diputados en la zona sur. ¿Y quién conforma quiénes son los electores que van a participar ahí? ¿Todos los electores de Anzoátegui? No. Van a ser los municipios del sur, que es el circuito 1. Un ejemplo, en el caso de Barcelona, Barcelona más 2 municipios de la zona oeste. ¿Quiénes conforman esos municipios? Entonces, darle a eso una oferta engañosa y decir que es una elección nacional, ponte como para elegir un presidente, o un referéndum consultivo, falso, o un plebiscito, es totalmente falso. Yo hago un llamado a que seamos sensatos en esta última semana de campaña, decir las cosas como en efecto son,
estas son elecciones importantes, obviamente, ¿por qué? Porque se va a renovar un poder que es el poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, pero el carácter que tiene y el acento que tiene no es nacional, no es plebiscitario, no es referendario, no es una elección presidencial, sino característica y particularmente por ser circuital, tiene un gran acento local, municipal, donde efectivamente el vecino o la vecina tendrá la oportunidad de ejercer su derecho al voto sin coacción. Pero hay una realidad también muy importante y es que no solamente tienen una repercusión nacional, sino que a nivel internacional hay mucho que se está tomando en cuenta en estas elecciones y por eso ha habido mucha repercusión en el tema de lo que ha sido la observación internacional. ¿Cuál es su criterio de lo que se ha tomado en cuenta en este sentido, en todos los llamados de atención, en lo que ha habido para el Consejo Nacional Electoral, en la necesidad de la observación internacional en estas elecciones? Mira, particularmente llama la atención, para hablarte de actores que han sido protagonistas de esto, Almagro, su nacionalidad es uruguaya, y él le pide a Venezuela lo que no le ha pedido a los electores uruguayos. No sé si tú sabes que en Uruguay, la ley electoral de Uruguay prohíbe taxativamente la observación internacional. No sé si estás enterada de ese hecho. Él no lo hace sino solamente en Venezuela. ¿Por qué lo hace solamente en Venezuela? Porque él, cuando comienza a dar declaraciones de este tipo, totalmente descompuestas, uno lo ve muy alterado, muy nervioso, pareciera más bien un vocero del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América y no el secretario general de la OEA. ¿Por qué te digo que parece un vocero de la política exterior estadounidense? Porque quienes más han insistido impropia y antiéticamente en relación a la observancia internacional totalmente al margen de la legalidad venezolana ha sido los Estados Unidos, por cierto, un país donde las elecciones no son directas, donde las elecciones no son como en Venezuela con un padrón electoral, suponte tú, cercano casi a los 20 millones de electores. No, en Estados Unidos se vota por colegio electoral, o sea, unas elecciones que terminan siendo de segundo grado. Pero entonces ellos le piden a Venezuela lo que no aceptan para su propio país. Si tú te pones a ver lo que ha dicho, por ejemplo, el presidente Santos, totalmente al margen de lo que puede ser un vecino amistoso, un vecino respetuoso con Venezuela. Ellos acaban de tener elecciones importantes de carácter local y Venezuela, yo no vi a ningún titular de ningún poder en Venezuela referirse a las elecciones en Colombia, donde eligieron a estos alcaldes, pero él sí lo hace en relación a Venezuela, incluso yendo a un hecho grave. Él se pronuncia sobre un lamentable homicidio que no tuvo un móvil político ya así demostrado por la policía científica, para darle esa connotación cuando el propio presidente Santos no se ha pronunciado por los 130 defensores del pueblo de derechos humanos asesinados en Colombia por el Estado colombiano. Él no se ha pronunciado por los 58 niños violados por soldados estadounidenses en las bases militares. Pero él sí cree que puede pronunciarse como si fuera un actor político venezolano de los asuntos internos de Venezuela. Igualmente ha ocurrido con el presidente electo de Argentina. Parecieran que quisieran ellos ser actores políticos internos de nuestra propia dinámica nacional. Si ellos desean eso, bueno, deben renunciar a ser uno presidente de Colombia, el otro presidente electo en Argentina, buscar residir en Venezuela, buscar una residencia aquí en Venezuela, inscribirse en un partido político en Venezuela y hacer política interna en Venezuela. Mientras, yo creo que son declaraciones altisonantes, injerencistas, que el propio elector venezolano la está evaluando, porque yo pienso que eso no debe ocurrir y debemos respetar la propia dinámica de nuestros propios países en base a nuestra Constitución. Se nos agotó el tiempo. Yo quisiera que en pocas palabras usted me describa cuál es el escenario hoy para el desarrollo de las elecciones del próximo 6 de diciembre. Mira, un clima de paz, de tranquilidad, donde el elector a esta fecha tiene claro por quién va a votar de manera consciente, porque el derecho al voto es un derecho humano consciente, pensado, reflexivo. Mi llamado a que transcurra ese 6 de diciembre en una fiesta electoral, que nuevamente Venezuela en su elección número 20 le demuestra al mundo que somos un país garante no solo del derecho al voto, sino de los derechos humanos, y que efectivamente pues quienes salgan electos como parlamentarios se dediquen a legislar, se dediquen a hacer su función dentro del marco de la Constitución.
Bueno, le damos las gracias a Tarek William Saab, defensor del pueblo, por haber estado con nosotros hoy en Entrevista Gracias a Venevisión. ti, Anderina, por la oportunidad. Y gracias por habernos ustedes acompañado. Que sigan disfrutando de Noticiero Venevisión.